Otra forma de generar esfuerzos en un elemento es a través de un par torsor. En este caso, son un par de cargas rotativas de la misma magnitud, pero aplicadas en sentidos contrarios. Esta combinación de cargas genera una deformación radial o de giro en el material, y si el esfuerzo es lo suficientemente grande, se genera un fallo. Esta situación se suele presentar en elementos rotativos como ejes circulares conectados a motores, y es la resistencia a girar de estos elementos que se le conectan la que genera un par torsor sobre este eje y por lo tanto un esfuerzo. El tipo de esfuerzo que genera un par torsor sobre un elemento es un esfuerzo cortante. Para visualizarlo, es necesario dividir al elemento en subelementos planos, como si fueran capas. Por ejemplo, si se analiza una barra circular, se divide como si fueran discos. Estos elementos planos son elementos diferenciales, por lo que se deben considerar como si fueran infinitamente delgados. Entonces, al aplicar el par torsor, cada uno de estos elementos sufre un desplazamiento con respecto a su vecino, es decir, se deslizan generando un cortante transversal o perpendicular a la longitud del elemento, y un cortante longitudinal que mantiene el equilibrio estático en un diferencial de cada elemento plano. Para calcular el esfuerzo cortante promedio al que se encuentra sometido el elemento, debido al par torsor, es necesario conocer la magnitud de las cargas, la posición donde se desea obtener el torque y el momento polar de inercia. En este punto se presentan dos variables de las que hasta el momento no se había hablado. La primera es la posición del cálculo de esfuerzos representada con una letra C, que permite conocer el esfuerzo al que se encuentra sometido el elemento en cualquier valor de radio deseado. Hay que recordar que un torque es un momento y un momento es fuerza por distancia, de tal forma que entre más lejos del punto de giro se le aplique la fuerza, mayor es el momento y por lo tanto mayor es el esfuerzo, de tal forma que el esfuerzo cortante máximo debido a torque se encuentra en la zona más alejada del eje de giro y el esfuerzo cortante mínimo se encuentra en la zona más cercana al eje. En términos prácticos, lo más común es utilizar el esfuerzo máximo para seleccionar el material o dimensionar elementos, de tal forma que C suele ser manejado directamente como el radio. Sin embargo, si se quieren conocer las magnitudes de los esfuerzos para distintos valores de radio, lo más conveniente es expresarlo simplemente como C. La segunda variable es el momento polar de inercia, indicada con la letra J. El momento polar de inercia representa la resistencia del área ante el torque aplicado. Es un segundo momento de área aplicado a coordenadas polares, por lo que se mide en unidades de distancia a la cuarta, metros a la cuarta, pulgadas a la cuarta, milímetros a la cuarta, etc. Entonces, sabiendo que en la práctica los elementos que suelen estar sometidos a un par torsor son ejes circulares, su momento polar de inercia se calcula conociendo solamente su radio para ejes sólidos y su radio interno y externo para ejes huecos. Es a partir del esfuerzo cortante generado por torsión que se puede seleccionar un material comparándolo con la resistencia al corte en cedencia del material, y al seleccionar el material se puede calcular la deformación radial que se da en el elemento. Así como en los elementos sometidos a cargas axiales se puede calcular qué tanto se estira o comprime un elemento conociendo su módulo de elasticidad, con un par torsor se puede conocer qué tanto se deforma de manera rotativa el eje. Esta deformación se mide en unidades angulares y depende del torque, la longitud del eje, el momento polar de inercia y un nuevo parámetro, el módulo de rigidez. El módulo de rigidez es el módulo de elasticidad, pero para esfuerzos cortantes, y es posible obtenerlo de la misma forma que el módulo de elasticidad, en tablas de propiedades de materiales. La deformación longitudinal, expresada con la letra griega gamma, nos sirve como punto de comparación para determinar si un elemento puede llegar a la ruptura o no. Depende de la deformación radial, del punto donde se esté calculando el esfuerzo y de la longitud del elemento. En materiales dúctiles, la deformación longitudinal puede tener un valor máximo de 45 grados antes de la ruptura,
y en materiales frágiles este ángulo suele ser mucho menor para llegar al punto de quiebre. Esto quiere decir que en los materiales dúctiles se podría visualizar cómo el material se va deformando mientras se le va aplicando una carga, mientras que en los materiales frágiles la ruptura se da de manera abrupta. Los primeros ejemplos de torque que se van a analizar están relacionados con el análisis de ejes circulares que están sometidos a un par torsor. En este caso tenemos un elemento sólido al que se le aplica un torque de 5 kN/m. El problema nos pregunta o nos pide el material adecuado para la fabricación de este eje y la deformación longitudinal que tendrá bajo esa carga con el material que se seleccionó. Entonces, este torque que está aquí es el torque de 5 kN/m o 5000 Nm. Al nosotros aplicar este torque, tenemos en el extremo empotrado una reacción que irá en sentido contrario al torque aplicado para tratar de mantener el equilibrio estático. Y como podemos ver, con el torque aplicado y con la reacción en el empotramiento, tenemos un par torsor. Este par torsor será el que generará un esfuerzo cortante en el elemento. Ok, entonces ya que encontramos el par torsor, lo que sigue es tratar de seleccionar el material adecuado para la fabricación. ¿Cómo seleccionamos un material? Pues calculando el esfuerzo al que se encuentra sometido, en este caso un esfuerzo cortante. Hay que recordar que el esfuerzo cortante debido al torque se calcula con esfuerzo es igual a torque por C sobre el momento polar de inercia. ¿Qué conocemos de aquí? Conocemos el torque o el par torsor al que está siendo aplicado sobre el elemento, que dijimos que eran de 5 kN/m. Conocemos C. C hay que recordar que es el punto en el que queremos analizar el esfuerzo, que básicamente sería la distancia desde el centro hasta un punto definido. Nosotros podríamos calcular el esfuerzo para cualquier valor de radio de este elemento. Podríamos calcular el esfuerzo que hay en este radio o en este pequeño círculo, en un círculo intermedio o en todo el área de sección transversal. ¿Qué pasa? Que si nosotros queremos calcular el esfuerzo que se da en puntos intermedios, pues no obtendríamos el esfuerzo máximo, que es justamente el que nos interesa. El esfuerzo máximo, como se decía en la introducción, se da en el máximo valor de radio que tenemos en el elemento. En este caso, C sería igual directamente al radio del elemento. Así que, si el diámetro es de 80 milímetros, pues el radio será de 40 milímetros. Entonces, dijimos que conocíamos el torque, conocemos C y nos falta conocer el momento polar de inercia. Para calcular el momento polar de inercia para un círculo sólido en este caso, hay que recordar que sería igual a 1/2 de pi por el radio a la cuarta. Entonces sería igual a 1/2 de pi por 0.04, es el valor del radio, elevado a la cuarta. Y se obtiene que es igual a 4.021 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Y ahora sí podemos calcular el esfuerzo cortante en el elemento, que será igual a los 5000 Nm, que multiplica al radio del elemento, que son 0.04 metros, dividido sobre el momento polar de inercia, que serían 4.021 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Y haciendo la operación se obtiene que el esfuerzo cortante en el elemento, debido al par torsor, es de 49.73 megapascales. Será con este valor que seleccionaremos entonces el material adecuado para la fabricación del eje. Si nos vamos a las tablas de propiedades de materiales, podríamos seleccionar
una gran variedad de materiales. En este caso, el esfuerzo cortante que está siendo aplicado sobre el elemento se podría decir que es bastante accesible para la mayoría de los materiales que se enlistan. En este caso podríamos seleccionar prácticamente cualquier material de los que están enlistados porque la mayoría tiene una resistencia en cedencia muy por encima de este esfuerzo cortante, pero yo seleccionaré nada más por ser uno de los materiales más comunes y de alta disponibilidad, un acero ASTM A36. Una vez seleccionado el material, yo podría calcular la deformación longitudinal utilizando el módulo de rigidez del acero ASTM A36. Y si me fijo en las tablas, el módulo de rigidez, hay que recordar que se expresa con la letra mayúscula G, sería igual a 77.2 gigapascales, recordando que gigapascales son 10 por 10 a la 9 pascales. Y con esto yo podría calcular entonces la deformación longitudinal. Para la deformación longitudinal, primero hay que calcular la deformación radial, que se expresa con la letra griega phi y que es igual al torque, la longitud del elemento, el momento polar de inercia y el módulo de rigidez. Entonces, la deformación radial sería igual a los 5000 Nm multiplicado por los 1.2 metros del elemento y dividido sobre el momento polar de inercia y el módulo de rigidez, lo que da una deformación radial de 19.32 por 10 a la menos 3 radianes. El valor que se obtiene de la deformación radial es en radianes y después habría que convertirlo a grados, pero como necesitamos este valor para calcular la deformación longitudinal, por lo pronto lo dejamos así. Y ahora sí, a partir de la deformación radial, que la tenemos aquí de este lado, podemos calcular la deformación longitudinal. Entonces, la deformación longitudinal, que se expresa con gamma, será igual al valor de C, el valor de la deformación radial y lo largo del elemento. Entonces, C hay que recordar que lo tomamos como nuestro valor de radio porque quisimos calcular el esfuerzo máximo en el elemento. Entonces serían 0.04 metros multiplicados por la deformación radial, 19.32 por 10 a la menos 3 radianes, dividido sobre 1.2 metros. Esto nos da como resultado que la deformación longitudinal es de 0.644 por 10 a la menos 3 radianes. Esto es igual a 0.0368 grados. De tal forma que la deformación que se da en el elemento es una deformación bastante pequeña, de 0.03 grados, lo cual no representa un gran peligro para su integridad y nos dice también que tal vez la carga que estamos aplicando para este elemento en específico pues puede ser pequeña. Los ejes sólidos se suelen comparar con ejes huecos. En un momento veremos qué es lo que podemos comparar y por qué unos elementos pueden ser mejores que otros en aplicaciones reales. En este caso tenemos un eje hueco al que se le está aplicando exactamente la misma carga de 5 kN que tenemos aquí, que tiene la misma longitud de 1.2 metros y que tiene dimensiones muy similares. En el caso anterior teníamos que el elemento sólido tenía 80 milímetros de diámetro, en este caso tenemos 83 milímetros de diámetro, pero tiene un hueco en el centro de 50 milímetros de diámetro. ¿Cuál es la diferencia? Que al haber un hueco en el centro del eje, pues hay una menor cantidad de material y por lo tanto es una menor cantidad de área de sección transversal la que soporta justamente el par torsor de 5 kN.
Pero veremos qué pasa con el elemento. Primero, lo que nos dice el problema es que hay que calcular el esfuerzo cortante. Para calcular el esfuerzo cortante, de nuevo, esfuerzo cortante sería igual a torque por el valor de C sobre el momento polar de inercia. El torque nuevamente son los 5 kN/m. El valor de C, en este caso también sería para analizar el esfuerzo máximo que sea en el elemento. En una barra hueca, el esfuerzo mínimo es en el punto más cercano al eje central, que sería el radio interno del elemento, y el esfuerzo máximo se da en el radio externo, igual que en el caso de los ejes sólidos. Entonces C sería igual al radio externo del elemento. Lo que nos faltaría calcular, así como en el caso anterior, sería el momento polar de inercia. El momento polar de inercia para ejes huecos sería igual a 1/2 de pi por el radio externo a la cuarta menos el radio interno también a la cuarta. Esto sería igual a 1/2 de pi por el radio interno, que serían 0.0415 metros, y todo este término se eleva a la cuarta, todo este de aquí, menos el radio interno también elevado a la cuarta, que serían 0.025 a la cuarta, esos son metros, y se obtiene que el momento polar de inercia de este eje hueco es de 4.0456 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Así que el esfuerzo cortante será igual a los 5000 Nm por el valor de C, que son 0.0415 metros, dividido sobre el momento polar de inercia, lo que nos da un esfuerzo cortante de 51.29 megapascales. Entonces, ¿qué es lo que hay que comparar de los ejes sólidos con los ejes huecos? Pues si nos damos cuenta, tenemos un eje hueco que está sufriendo un esfuerzo muy similar al que está sufriendo un eje sólido, y el eje sólido tiene un área de sección transversal mayor. Si lo analizamos desde la lógica del cálculo de esfuerzos cortantes como se hacía en un inicio, el esfuerzo que está sufriendo el eje sólido debería de ser significativamente menor al que está sufriendo el eje hueco, ya que el área de sección transversal es mayor. Sin embargo, cuando se estudia torsión, no solamente influye en el cálculo de esfuerzos el tamaño del área de sección transversal. Hay un parámetro muy importante que es justamente el momento polar de inercia, que también nos ayuda a definir cómo va a ser ese esfuerzo cortante que se da en los ejes. Si comparamos el momento polar de inercia del eje sólido y el momento polar de inercia del eje hueco, veremos que son muy similares. Es por eso que obtenemos un esfuerzo cortante muy similar. Esto quiere decir que el esfuerzo cortante debido a un par torsor no está totalmente definido por el tamaño del área de sección transversal, sino que el momento polar de inercia tiene una muy fuerte influencia en la magnitud de este esfuerzo. En otras palabras, el esfuerzo cortante debido a torsión no depende de qué tan grande es el área de sección transversal, sino de qué tan bien distribuida está esa área a lo largo de esa sección transversal. Y la distribución de esa área afecta directamente al momento polar de inercia. Esto, en términos prácticos, quiere decir que puede ser más útil para aplicaciones reales un eje hueco que un eje sólido. ¿Por qué? Porque si analizamos las áreas de los elementos, tendríamos que en el eje sólido el área sería igual a pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. El área de este eje sólido será igual a 5.026 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y en el caso del eje hueco,
el área será igual a pi sobre 4 por 0.0415 metros, ese término elevado al cuadrado, menos el radio interno, 0.025 metros al cuadrado, y el área será igual a 3.44 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Vemos que el área del eje hueco es significativamente menor a la del eje sólido, y esto al fin y al cabo representa que se tiene un volumen para el eje sólido de 6.031 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, y para el eje hueco se tiene un volumen de 4.13 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Al final, el hecho de tener un volumen menor representa que se necesita una menor cantidad de material para fabricar ese elemento, y al tener una menor cantidad de material para fabricarlo, representa los mismos beneficios por un menor costo. Otro ejemplo común en el cálculo de esfuerzos cortantes por torsión en ejes es en el que tenemos un solo eje con diferentes elementos que generan torques en distintos puntos. En este caso, los elementos que pueden generar esos torques pueden ser poleas o engranes, por ejemplo, que tienen conexión con otros elementos o con otros sistemas para la transmisión de potencia o de movimiento rotacional. En este caso tenemos un solo eje con 4 elementos que, como ya lo dije, pueden ser poleas o pueden ser engranes, y cada uno genera un torque distinto en un punto distinto. Para poder solucionar este problema que nos dice que calculemos el diámetro mínimo en la sección BC, considerando que se va a fabricar de un acero inoxidable AISI 302 recocido, es necesario dividir al sistema en partes. Para hacer esto es necesario hacer cortes, y los cortes se pueden comenzar a hacer desde cualquier extremo del eje. La recomendación es que si este eje se encuentra en uno de sus extremos empotrado, hay que comenzar desde el extremo libre para evitar tener que calcular la reacción en ese apoyo. En este caso, como tenemos dos extremos libres, podríamos comenzar desde cualquiera de los dos lados y tendríamos que obtener exactamente el mismo resultado. En este ejemplo comenzaremos desde el punto A y analizaremos de izquierda a derecha. Entonces, el primer corte que hay que hacer es uno entre los elementos A y B, y hay que incluir todo lo que se encuentre del lado izquierdo del corte. En este caso, se incluye al elemento A, que genera un torque de 6 kN, y quedaría algo así. En este caso tenemos esa carga de 6 kN y tenemos que dibujar el torque que se da de manera interna en la sección AB y que trata de mantener al sistema en equilibrio estático. Este torque yo lo puedo suponer en cualquiera de los dos sentidos, ya sea en sentido contrario a las manecillas de reloj o en sentido horario. En este caso yo lo supongo en esa dirección porque sé que es de la forma que va a compensar al torque A generado por el elemento A. Este torque interno lo vamos a llamar el torque correspondiente a la sección AB. Y para obtenerlo es necesario hacer una sumatoria de momentos en todo este sistema, en el que hay que incluir todos los torques junto con esa carga interna. Entonces tenemos al torque A, que visto desde frente se consideraría positivo porque genera una tendencia a la rotación en sentido antihorario, por lo tanto son 6 kN positivo, menos el torque AB negativo porque generaría una tendencia a la rotación en sentido horario, y esto debe de ser igual a 0 para mantener el equilibrio estático, de tal forma que si yo despejo para el torque AB, obtengo que debe de ser igual a 6 kN. Y paso a la siguiente sección. Si yo hago un corte entre B y C, obtendría una figura como la que se muestra a continuación. En este caso, nuevamente hacemos el corte e incluimos todo lo que se encuentra a la izquierda del corte, de tal forma que tenemos
el torque generado por el elemento A, el torque generado por el elemento B, y hay que dibujar el torque interno o la carga interna de la sección BC, es decir, el torque BC, que también debería de compensar a los torques aplicados A y B para mantener el equilibrio estático. Es por eso que yo lo supongo en esa dirección. Y nuevamente se hace una sumatoria de momentos para todo ese sistema y se obtiene que la sumatoria de momentos es igual al torque A, que nuevamente es positivo. Tenemos al torque B, también positivo. Y tenemos al torque BC, que se supuso negativo. Y estos deben de mantener el equilibrio estático, es por eso que se iguala a 0. Y si se despeja para el torque BC, se tiene que debe de ser igual a 20 kN metro. Y por último, si se hace un corte entre los elementos C y D, se obtiene algo como esto, en lo que tenemos todos los elementos que se encuentran a la izquierda del corte, es decir, el torque A, B y C. Y hay que incluir también la carga interna que mantendría el equilibrio estático. En este caso yo la supongo en sentido contrario, porque previsualizando los torques de los elementos A, B y C, considero que debe ir en ese sentido para mantener justamente ese equilibrio, y no pasa nada si yo lo supongo en sentido contrario. Al obtener un signo negativo me indicaría que me equivoqué y que debo de cambiar la dirección. Entonces yo lo supongo en ese sentido y lo voy a llamar el torque que corresponde a la sección CD. Y si hago una sumatoria de momentos, también obtengo que son los 6 kN del punto A más los 14 kN de B menos 26 kN de C y el torque CD que lo supuse positivo. La sumatoria de estas cargas también tiene que ser igual a 0 para mantener el equilibrio estático, y si despejo para el torque CD, obtengo que debe de ser igual a 6 kN metro. Y si presto atención, me doy cuenta que este torque CD tiene que ser igual al torque que correspondería al último elemento. De esta forma sé que se mantiene el equilibrio estático. Una vez que yo conozco el torque que se está aplicando en la sección que me interesa, puedo calcular el diámetro que debe de tener el elemento utilizando la ecuación de esfuerzo, que nos dice que el esfuerzo es igual al torque por C sobre el momento polar de inercia. ¿Qué conozco de esta ecuación? Conozco el torque, puedo obtener el esfuerzo cortante que correspondería a la resistencia al corte del material en cedencia, que si me voy a las tablas, la resistencia al corte en cedencia del acero inoxidable AISI 302 recocido es de 150 megapascales. Y es la variable C y el momento polar de inercia los que me van a permitir obtener justamente el diámetro. Entonces, considerando que el momento polar de inercia es igual a 1/2 de pi por c a la cuarta, podría reemplazar el valor del momento polar de inercia en la primera ecuación y tendría que el esfuerzo es igual al torque por c sobre 1/2 de pi por c a la cuarta, es decir, torque sobre 1/2 de pi por c al cubo. La variable que nos interesa en este momento es c, porque c nos permite conocer para qué valor de radio obtenemos un esfuerzo cortante. En este caso, si consideramos que c es igual al radio, es la variable que debemos de despejar. Si despejamos c, tenemos que c al cubo es igual al torque sobre 1/2 de pi por el esfuerzo. Entonces, c es igual a la raíz cúbica
del torque sobre 1/2 de pi por el esfuerzo. Considerando que C es igual al radio, entonces podemos sustituir y decir que el radio es igual a la raíz cúbica del torque. Dijimos que el torque son 20 kN/m, dividido sobre 1/2 de pi por el esfuerzo último, que en este caso son los 150 megapascales. Y se obtiene que el radio debe de ser igual a 4.39 milímetros. Así que si el radio es igual a 4.39 milímetros, entonces el diámetro es igual al doble del radio, es decir, 8.78 milímetros.